Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre demografía y economía. ¿Es la demografía una herramienta necesaria para implementar el desarrollo económico? ¿Por qué para Cuba es una prioridad de gobierno? ¿Qué desafíos presentan hoy los indicadores demográficos para Cuba? Sobre esto y más estaremos aprendiendo en este programa y para eso nos acompañan en estudio el doctor en Ciencias Antonio Aja Díaz. Eres director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña en estudio nuevamente el máster en Ciencias Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. ONEI, bienvenido. Gracias. Hecha la presentación, iniciamos nuestro programa. Comenzamos preguntando ¿qué relación guarda la demografía con la economía? A ver, de una manera muy concreta, es una relación, yo diría, estratégica, fundamental para cualquier país, más para Cuba, un país de economía socialista centralmente planificada, en que la población, que se entiende como la demografía, es el recurso más importante con que cuenta el país. Y la manera de desarrollarse es precisamente a través de la economía. Por lo tanto, no puede existir una sin la otra. Y en ese sentido hay una definición que ayuda a comprender esto mejor, que dice que la población es objeto y sujeto del desarrollo. Es decir, trabajamos por y para nosotros. Y entonces el desarrollo en general de la sociedad, la economía y demás, y la forma de poder alcanzar y perpetuar eso en un momento determinado y avanzar sobre todo es a través de la economía. Por lo tanto, por eso te reitero que es una relación estratégica la que existe entre demografía y economía. Conceptualmente se puede hablar de población y desarrollo, es decir, la interrelación que hay entre los dos, pero en este sentido está claro en demografía y economía. ¿Qué relación guardan? Yo iría en lo último que señalaba Juan Carlos, el tema de la relación población-desarrollo, que es un elemento medular para comprender la necesidad, en particular del desarrollo económico y social. Pero ese desarrollo económico y social está en función de la población que cuenta un país. Sea el sistema un sistema capitalista, conocido, o sea un sistema socialista, lo que estamos construyendo. En cualquier variante esa relación existe, con diferencias, por supuesto, de acuerdo a los sistemas. Pero es un tema medular para poder, en primer lugar, enrumbar el desarrollo económico y social de un país. Tomar en cuenta las características de la población, ¿bien? Su composición, su estructura, su dinámica, los elementos que tienen que ver con la fecundidad, con el comportamiento, la salud sexual reproductiva, con la mortalidad, con la morbilidad, con la movilidad espacial de la población, si es un país que es netamente de población de inmigrantes o de emigrantes, o es de los dos, que es lo que más ocurre en la época más actual. Son elementos medulares para poder hacer un diseño estratégico de desarrollo económico y social. ¿Es eso lo que estudia la demografía? La demografía estudia la población, es decir, la demografía es una ciencia que inicialmente surgió como una ciencia ligada mucho más bien a la economía, al análisis demográfico, al análisis estadístico, pero que en su devenir ha ido poco a poco por esta relación de población-desarrollo convirtiéndose en una ciencia social, que tiene elementos, digamos, objetivos, pero también tiene elementos subjetivos. Por eso es que la demografía la estudiamos diferentes áreas del conocimiento. Sí. Demografía la hace, por supuesto, con estadísticos matemáticos, la hace un psicólogo también, la hace un sociólogo, un politólogo, un historiador, un médico. Es decir, hay diferentes áreas del conocimiento. La geografía tiene un peso muy importante en los estudios demográficos y por tanto es esa complejidad y ese conjunto de ciencias las que aportan a la visión demográfica del asunto sin perder, digamos, su núcleo fuerte, que es el análisis demográfico. Todo eso se expresa en los informes de la ONEI. ¿Por qué hay que ir a instituciones como la Oficina Nacional de Estadísticas e Información para conocer esos datos? A ver, todo esto tiene que estar avalado por datos, por cifras. Y para tener datos y cifras que avalen,
tienes que tener un sistema como el que existe en el caso de Cuba, en la Oficina Nacional de Estadística e Información y específicamente dentro del centro de investigaciones que tiene la oficina que se encarga de las estadísticas continuas y también de los censos y las encuestas, el censo de población, el sistema de encuestas de hogares y demás. Y eso tiene que tener toda una serie de características de rigor y tener las fuentes certificadas y demás. Es decir, y eso está en el caso de Cuba, que tiene una ventaja indiscutiblemente en ese sentido, está diseñado sobre la organización social del país. Le voy a poner un ejemplo simple, que es una ventaja que tenemos. Cuba, todos los niñas y niños nacen en hospitales, en instituciones de salud. Ahí mismo se recoge el dato, es decir, se llena un formulario estadístico, hay todo un proceso avalado y demás. Y por ejemplo, Cuba también es el único país en el contexto de América Latina y el Caribe que tiene un sistema para medir las migraciones internas, junto con las externas. Es decir, el conjunto de elementos, de variables demográficas que incluyen la población están. Es decir, cómo nacen las personas, cómo fallecen las personas y cómo migran las personas desde y hacia el país o desde el interior de una provincia o un municipio del país. Eso conforma un sistema y el de Cuba es muy sólido y está a cargo de la Oficina Nacional de Estadística e Información y es el sistema oficial de estadísticas demográficas del país y de otras estadísticas económicas, ambientales, pero en este caso de las demográficas. ¿Hay alguna otra entidad autorizada a ofrecer esos datos en Cuba, además de ustedes, o los verídicos, los oficiales, solo los tienen ustedes? A ver, los datos oficiales del país no es en Cuba, en todo el mundo. Es decir, no hay una oficina estadística privada en el mundo. Obviamente que hay estimaciones, estudios y demás a través de la historia, no solamente en la actualidad. Pudiéramos hablar acá en el siglo XIX, todas las personas que estudiaron la población de Cuba, Humboldt, Belén, voy a decir muchas personas. Pero en el caso de lo que me preguntas concretamente, hay una oficina que es la estadística oficial del país y así se reconoce por los sistemas de Naciones Unidas, tanto a nivel de las propias Naciones Unidas, como por las instituciones de Naciones Unidas y otras instituciones que funcionan a nivel regional, específicamente en el caso de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, la CEPAL. Son las que consideran y las que dan las cifras oficiales que Cuba emite hacia esas instituciones, y como tal son las reconocidas. Eso es importante, este último elemento que Juan Carlos nos está explicando, porque no es que sea sencillamente las cifras oficiales porque son de gobierno y porque el gobierno define, es que en ninguna parte del mundo, ningún país que se respete estructuralmente como gobierno además, toma otras cifras que no sean las oficiales. Por eso es que las oficinas de estadísticas, las oficinas de información, en el caso nuestro una oficina de información y estadística, o de estadística e información, ahora, así es, pertenecen a los gobiernos. Es la información oficial que se da. Si revisamos los principales países desarrollados del mundo, sea en Europa, sea en América del Norte, sea en nuestra propia región, en Asia, todas esas oficinas pertenecen a los gobiernos, lo cual no quita que existan centros de investigación, centros de investigación demográfica, que existan personas que puedan jugar con los datos en el mejor sentido, que existan pronósticos, la demografía trabaja las proyecciones de población y pueden existir pronósticos, pero la información oficial, la que se reconoce internacionalmente por organismos internacionales, es la que ofrecen los países a partir de estas características. Ya usted adelantaba cuántas disciplinas intervienen en la recopilación de esos datos, pero ¿cómo llegan ustedes para poderlos reflejar estadísticamente? Hay todo un sistema, como te decía, que está diseñado para que así sea. En el caso de Cuba, tenemos fuentes muy importantes y tradicionales y rigurosas. Los registros civiles, que tienen más de un siglo de funcionamiento en el país y que tiene la base legal, porque la estadística demográfica tiene una base legal. Es decir, el niño nace y se inscribe. Por lo tanto, existe desde el punto de vista físico y legalmente. La defunción o el fallecimiento también se registra y se inscribe, y la persona ya no tiene una identidad en su devenir diario. También están las estadísticas de matrimonios y divorcios que se recogen
y se reflejan en todo eso, y las de migraciones. Te reitero, es muy importante en el caso de Cuba que hay una fuente informativa que es el sistema carnet de identidad y registro de población. Nosotros tenemos un sistema para medir las migraciones internas. Eso es una bondad del sistema estadístico cubano basado en la organización del país, y que este sistema en una función adjetiva emite informaciones hacia la oficina según lo que está diseñado de migraciones internas y externas, con un rigor, igualmente en los nacimientos, igualmente en las defunciones. Por ejemplo, en Cuba a nadie se le ocurre de que una persona puede ser enterrada sin haber recogido un certificado de defunción. Hay todo un sistema de que está el carnet de identidad, es decir, hay una serie de documentos que se interrelacionan entre eso, y eso le da una solidez y una robustez al sistema estadístico cubano. Hace unos meses creó un gran alboroto mediático la noticia de que se había reducido la población cubana. ¿Cuál es la situación demográfica de Cuba hoy? ¿Está divorciada de la del mundo? Por favor. Me gustaría que Juan Carlos empezara. A ver, en estos momentos, por dar una cifra redonda, Cuba tiene 9,8 millones de habitantes. Es decir, estamos redondeando, no voy a decir 9,7 tanto, no, 9,8 millones de habitantes. Eso indica un descenso poblacional, el cual se ha reflejado en la prensa y a través de toda una serie de estudios e investigaciones, y anuarios estadísticos que hacemos, etcétera, demográficos, y que significa un descenso en los últimos 5 años de 1,4 millones de población, motivado por 2 razones fundamentales: movimientos migratorios hacia el exterior, es decir, en un contexto de incitación a esa migración, bloqueos, medidas contra Cuba, todo lo que se conoce, y una contracción importante del número de nacimientos, de nacidos vivos, que ha sido sistemática desde, para que tengas una idea, hay una medida que mide que un matrimonio debe dejar 2 hijos, o un hijo, una hija, o que lo sustituya. 2 por 2, es muy simple de entenderlo, es difícil calcularlo, pero simple de entenderlo. Desde hace 47 años, tú no habías nacido, por lo tanto Cuba está por debajo del reemplazo. Eso indica un nivel de fecundidad muy bajo, en un marco de medidas y de derecho para ejercerlo, y de posibilidades y de educación de nuestra población. Es una población que decrece poblacionalmente, envejece, se urbaniza y se concentra. Esas son características de la población de Cuba, con diferenciales por municipio y por provincia. Le voy a interrumpir un segundo, vamos a hacer una pausa y regresamos y continuamos hablando este tema del decrecimiento poblacional y cómo trabajar en el desarrollo económico del país. Ya volvemos. Para la provincia de Pinar del Río, cuarta del país con mayor índice de envejecimiento poblacional, constituye un reto brindar una atención integral y garantizar una mejor calidad de vida a los adultos mayores para lograr así un envejecimiento saludable. En ello ha sido fundamental el trabajo de salud y las entidades gubernamentales de vuelta abajo. El territorio cuenta actualmente con 16 casas de abuelos y 2 hogares de ancianos, pensados en el bienestar de quienes transitan por la tercera edad y tienen el objetivo de extender la mano a los adultos mayores solos, con familiares imposibilitados de cuidarlos o que trabajan durante el día. Aquí es el médico, la podóloga que nos arregla los pies, la doctora que da vuelta, nos toman la presión. Aquí no nos falta nada, nada, absolutamente. Atención, la que yo no tengo en mi casa. La Casa de Abuelos del Reparto Hermanos Cruz constituye un ejemplo de vínculo entre instituciones de salud y la comunidad. En la esmerada atención que reciben los ancianos que la visitan, se reflejan las bondades con las que fueron creados estos espacios en el país. Por cerca de 3 años consecutivos, Villa Clara mantiene en 0 la mortalidad materna y en lo que va de año ha reducido la tasa de mortalidad infantil y el bajo peso al nacer, resultados que avalan la labor del programa materno-infantil en este territorio, sede por el Día Mundial de la Salud. Se ha trabajado intensamente en estos últimos años con la Comisión de la Materna Crítica, se han fortalecido, se ha trabajado mucho en equipo, también se ha trabajado intensamente en la atención primaria de salud y la atención secundaria de salud, en los hospitales con escenarios materno-infantil, dígase la maternidad provincial.
Con el lema Comienzos saludables, futuros esperanzadores, Villa Clara desarrolla una estrategia de atención al neonato donde es fundamental la aplicación del proyecto de diagnóstico precoz de las infecciones bacterianas, entre otras acciones para garantizar el bienestar materno-infantil. La disminución de los nacimientos en lo que va de año con respecto a igual etapa del año anterior es una tarea pendiente en Villa Clara, provincia más envejecida del país. Al cierre de esta información se reportaba una tasa de mortalidad infantil de 7.5 por cada 1.000 nacidos vivos, con 6 decesos menos en comparación con el primer trimestre del 2024 y 8 municipios mantenían en cero la mortalidad infantil. Regresamos y continuamos ampliando sobre el tema del decrecimiento poblacional en Cuba y cuáles son los retos para implementar un desarrollo económico en nuestro país. Profesor, usted quería aportar a la idea. Sí, porque tú lógicamente hablabas de algo que tiene que ver mucho con las redes sociales, en los momentos que vivimos hoy, y es entonces el supuesto revuelo de que Cuba ha decrecido. Es cierto, pero es una verdad que venía manifestándose, como decía Juan Carlos, ya desde años anteriores y prácticamente desde el siglo pasado. Lo que sucede es que en el caso nuestro y en general con los temas demográficos muchas veces carecemos de un conocimiento de la utilización de las estadísticas que se publican, porque si se revisaran los anuarios demográficos, los anuarios estadísticos, estaríamos viendo cómo la población cubana ha ido decreciendo. No es un problema que comenzó el año pasado, ni el anterior, ni con la COVID. Y como Juan Carlos señalaba, estamos por debajo del nivel de reemplazo desde el año 1978. Bien, es decir, que es un proceso que ha venido, que desde la ciencia demográfica se llamó la atención de eso tan tempranamente como en 1972-74. Y que las proyecciones de población que la demografía realiza, los demógrafos realizamos, ya estaba marcando que estaríamos bajando un proceso de declinación de la población total, de una disminución de la fecundidad, de un aumento de la mortalidad, y el tema de la variable migración iba a jugar un papel importante. Todo esto ahora, por supuesto, es el momento en que se ha publicado lo más reciente, y es que somos 9,8 millones de habitantes. Pero este proceso venía acumulándose. Tiene que ver con dos elementos fundamentales, Juan Carlos señalaba. Uno que tiene que ver con el comportamiento reproductivo, es decir, los bajos nacimientos. Bajos nacimientos que, contrario a lo que muchas veces se piensa, porque no se conoce, no estoy criticando, pero realmente no se conoce, y es parte nuestra también de responsabilidad de una mayor divulgación desde la ciencia también. Pero realmente el tema de los bajos nacimientos tiene un comportamiento contrario a lo que se pueda pensar. A mayor desarrollo económico-social, sencillamente la mujer en particular tiene una expectativa de menos hijos. Donde único existe un crecimiento, un número de nacimientos importante que se acerca o está por encima del nivel de reemplazo, es en países atrasados económica y socialmente, que no es particularmente el caso de Cuba. Pero cuando nosotros revisamos el comportamiento de la fecundidad en el mundo, los principales países desarrollados del mundo tienen una baja fecundidad y están por debajo del nivel de reemplazo. Cuba, sin ser un país económicamente desarrollado, sí lo ha sido desde el punto de vista social y tiene elementos importantes de empoderamiento de la mujer que hoy, por supuesto, estamos en una situación mucho más compleja, pero que, digamos, la década de los años 60, 70, 80, tuvieron una incidencia en ese comportamiento reproductivo. Y es lo que tenemos en la actualidad. Eso es importante conocerlo y comprenderlo. Es decir, Cuba tiene algunos comportamientos demográficos que se asemejan a los países altamente desarrollados sin tener una economía desarrollada, lo cual en este programa se discute muchísimo. Lo que lamentablemente muchas veces no se habla de la población suficientemente en ese mismo. No estoy criticando, pero sí lo quería señalar. Pues adelante. ¿Y la población qué papel juega para implementar estas políticas de desarrollo económico teniendo en cuenta los datos demográficos que se tienen hoy? Mira, el tema de, igual que tú preguntabas, el tema de la demografía, es decir, todos los eventos demográficos tienen una distinción en su comportamiento.
Y es que cuando tienen resultados por las políticas que se apliquen, esos resultados son a mediano y largo plazo. No hay un efecto, una acción-reacción sobre cada una de las políticas que desde el punto de vista demográfico usted esté. Por tanto, usted puede tener una política de buscar un número mayor de nacimientos sobre la base del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que es muy importante, y no a cualquier lugar y como sea. Y sin embargo, no va a tener esos nacimientos. Usted puede invertir, y es importante que invierta en la calidad de vida de la familia, en la vivienda, en el desarrollo económico y social, y no va a significar de manera inmediata que exista un boom de nacimiento. Y eso en la historia del comportamiento demográfico de la humanidad está muy claro. Así es. Características de todo ese comportamiento que son muy importantes para la economía cubana. En el marco de ese decrecimiento poblacional y de crecimiento natural, en Cuba hace años que mueren más personas que las que nacen. Es decir, tiene diferenciales por territorio, por provincias y por municipios, es así. La región oriental es más joven, etcétera. Pero hay algo importante que debe tomarse en consideración, cómo impacta en la fuerza de trabajo del país, los recursos laborales. Si estamos decreciendo, va a decrecer la población de edad laboral, cómo aumenta el envejecimiento poblacional, que es un triunfo. Al fin y al cabo, yo siempre digo que el envejecimiento poblacional, medido desde el punto de vista estadístico, es el triunfo de la vida sobre la muerte. Es decir, hay más personas mayores porque viven más. Cuba en estos momentos tiene más de un 25, más de un 4% de su población de 60 años y más, que es lo que se usa internacionalmente de edad. Hay municipios como Plaza, en este que estamos, que tienen más de un 35, un 36, un 40. Entonces, todos esos son factores que hay que tener. El tamaño de familia se reduce porque hay menor fecundidad, también hay emigración. Es decir, todos esos son elementos que hay que tomar en consideración a la hora de interrelacionarlo con la actividad económica. No es igual un lugar de que hay más población en edad laboral y que en otro en que hay menos población en edad laboral o está envejecida. Es decir, eso es la interrelación de demografía y economía. Es decir, una no puede estar sin la otra y se requiere para poder desarrollar en el país. Lo único que crece en Cuba, y es muy importante, que eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo hemos comentado, analizado, es 60 años y más. Es decir, nosotros estamos asistiendo a un descenso de las poblaciones de edades escolares, laborales, militares, reproductivas. ¿Por qué? Porque aparte que la población desciende, también se envejece. Y entonces, por lo tanto, todo eso hay que tomarlo en consideración. Y hay que buscar un proceso de esas brechas, esos desafíos, convertirlos en oportunidades. Y en eso la sociedad cubana, con su organización, puede ayudar. Y es algo que nosotros tenemos que encontrar nuestro propio camino. Y en eso se está. Hay políticas sobre todo esto en el país. A eso me iba a referir. Esas políticas que se han dictado, ¿han sido efectivas? ¿Por qué se ha convertido en una prioridad de gobierno? Bueno, antes que eso, una precisión. Hablamos del envejecimiento de la población. Entonces, aquí sí es bueno que se domine. Que una cosa, estamos hablando del envejecimiento demográfico, que es el envejecimiento de la estructura por edades de la población. Que como dice Juan Carlos, lo único que aumenta en Cuba es la población de 60 años y más. Y esa estructura por edades de la población es definitoria para esto de la relación economía-demografía. Y es definitoria para el desarrollo económico, es definitoria para la relación población-desarrollo. Es decir, en la misma medida que usted tiene un elevado envejecimiento demográfico, se restringe la población económicamente activa, la población económicamente productiva, la población en capacidad de tener más hijos. En el caso de Cuba se restringe además la cantidad de mujeres en capacidad de tener más hijos. Y eso es un desafío económico y social y para la vida en sentido general. Lo otro es muy importante y es que Cuba tiene a su vez una alta expectativa de vida. Y ese es un gran logro social. Pero ver esos dos elementos, el que se convierte en un elemento que hay que trabajar, no enfrentar, como muchas veces se ha dicho, pero sí que hay que trabajar, es el tema de la estructura por edades de la población. Y entonces ahí la importancia de los nacimientos y ahí la importancia de la migración. No solamente la migración allende los mares, es la migración desde un municipio a otro, desde una provincia a otra, y lo que se pierde en ese otro. Entonces, ¿por qué se ha convertido en una prioridad de gobierno? ¿Por qué aplicar políticas
demográficas que sean efectivas y que ayuden a promover ese Porque desarrollo. tenemos que cuidar a nuestra población, a la que tenemos, y tenemos que hacerla más efectiva. Como tenemos menos, es decir, cuando tú tienes que dar más educación y tienes que cuidarla, tienes que vivir más, tienes que reciclarla educacionalmente en el mejor sentido de la palabra, para que produzca más, para que tenga mayor consistencia y sostenibilidad en el quehacer diario. Eso es fundamental. Y eso es una política que se establece, hay una política demográfica que la atiende el jefe del gobierno de Cuba y que tiene toda una serie de principios y objetivos relacionados con lo que estamos hablando acá, el envejecimiento, la fecundidad, la migración, la fuerza de trabajo. Te voy a poner un ejemplo para que Aja después continúe. Nosotros tenemos en estos momentos alrededor de 100.000 jubilados recontratados. Es decir, son personas que tienen salud, son personas que tienen disciplina laboral, son personas que tienen calificación y aportan al desarrollo de la sociedad y se realizan desde un punto de vista y se ayudan económicamente en un momento como este, por supuesto. Entonces, esas son las cosas que hay que verlas para poder ayudar en un momento al desarrollo del país. Tenemos que hacer una pausa para escuchar a nuestro gurú de Jatibonico. Trabajo y demografía, vaya reto esta semana, cuando el país se desgana por la global geografía. A la ya ardua porfía de aumentar natalidad se une otra realidad, y es la alta migración. Nos será en la producción un gran reto, la verdad. Escuchábamos a nuestro gurú de Jatibonico y retomamos algo muy relacionado con esto que veíamos en el segmento anterior sobre las políticas. Aja. Sí, siguiendo al gurú, él menciona el tema de la natalidad y menciona el tema de la migración. Ya la natalidad lo hemos estado hablando. Este ajuste de la población que Juan Carlos ha estado explicando, que tiene que ver a su vez con que se ha modificado el cálculo del saldo migratorio en Cuba, para tomar en consecuencia la realidad de un país que es un país de emigración, que no comenzó con los años 59, comenzó en la década del 30 del siglo pasado, pero que tiene un grupo de elementos muy puntuales y característicos en los últimos 40 años y particularmente en los últimos 10 años. Y eso es lo que ha hecho que entonces tengamos un ajuste de la población real con la base de la residencia efectiva de la población que efectivamente podemos contabilizar en el país. Ahora, dicho esto, Cuba tiene una política de población que está determinada por la atención a la dinámica demográfica de la población, como Juan Carlos señalaba, es coordinada, dirigida por el primer ministro de la República, tiene una comisión gubernamental que la atiende, varias subcomisiones de trabajo y 4 objetivos fundamentales que además no salieron de esta última etapa, es decir, es un proceso de aproximación la que ha existido en Cuba con el tema de las políticas hacia la población y que yo les voy a decir brevemente. Primero, estimular la fecundidad sobre la base de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. No es a como dé lugar, no es en particular con las niñas embarazadas y pariendo en edades muy tempranas de la vida, lo cual en los últimos tiempos pues se ha estado visibilizando el problema y sobre todo combatiendo ese desafío, que es un desafío social. Pero sí, en la medida de lo posible, aumentar el número de nacimientos por esa misma estructura, por edades que yo estaba explicando. En segundo lugar, atender las necesidades de la creciente población de 60 años y más, así como fomentar la participación de los adultos mayores en las tareas económicas, políticas y sociales. Es un envejecimiento activo, productivo en todo lo posible. Romper con el esquema de que el envejecimiento es sinónimo de enfermedad. Es posible que sí, es posible que no. Cada uno de nosotros envejece de una manera diferente. Claro. Y por tanto, eso tiene que tener una acepción a la hora de la atención de esta problemática. Lógicamente, en el caso de Cuba, además, esta situación es más compleja por la cantidad de adultos mayores solos, que viven solos, que es un desafío en este orden. En tercer lugar, estimular el empleo mayoritario de las personas aptas para trabajar. Es decir, una economía como la nuestra, una sociedad como la nuestra, con este nivel de envejecimiento, tiene que conciliar todos los saberes posibles de las diferentes generaciones. Por eso que se ha modificado incluso la política de la jubilación, lo cual no significa cerrar
el paso a la juventud, sino la conciliación de estas generaciones en la vida y en particular en la esfera laboral. Y el cuarto objetivo, atender las causas que provocan la migración interna y externa. En función de reducir estos flujos, mitigar el despoblamiento de municipios y zonas rurales. Pensemos en la ruralidad que muchas veces se ha discutido en estos programas. ¿Bien? Esa ruralidad que parte en primer lugar de reconocer que tenga una población envejecida y muchas veces segmentos completos de esa ruralidad donde no tenemos población. Trazar políticas que faciliten la participación de los cubanos residentes en el exterior. Quizás este es un elemento más novedoso. Por la propia conceptualización del tema migratorio cubano, la politización del tema, la confrontación con el principal país receptor de los inmigrantes cubanos, que es Estados Unidos, y todo lo que los cubanos conocemos perfectamente. En el exterior, en los procesos de desarrollo socioeconómico del país. Es decir, Cuba se mueve hacia una política de retorno, de circularidad, de ver el tema migratorio en todas sus múltiples aristas y utilizarlo para que no se convierta en un elemento disfuncional. Estos son los 4 objetivos de la política que se llevan después a través de 7 subcomisiones de trabajo que tienen que ver con familia, con vivienda, con salud sexual y reproductiva, con los temas de mortalidad y morbilidad, con la propia migración e incluso con la utilización de la ciencia, la técnica y la innovación en los procesos de la vida cotidiana y en particular de la población adulta mayor. Para hacer todo eso, tú tienes que tener una base informativa muy sólida, es decir, de estudios, investigaciones, estadísticas, censos, porque si no, no conoces y no socializas para la toma de decisiones. Eso es fundamental. Eso Cuba lo tiene y se reconoce además internacionalmente. Y eso que mencionaba Aja, toda esa política hay que verla en los contextos en que ocurre en cada provincia y en cada municipio. No son iguales, hay diferenciales. Nosotros, te voy a poner un ejemplo, hablando de envejecimiento, el municipio de Yateras en Guantánamo tiene un 16, un 17% de población de 60 años y más. En este ya dije que supera el 35, el 36, es decir, lo duplica. Por lo tanto, las consideraciones de lo que se vaya a hacer de una inversión, la atención en salud, el desarrollo escolar, es decir, todo lo que tiene que ver con la economía, tiene que tomar en cuenta las características y las estructuras y la composición de la población. Hay territorios en Cuba a que a través de la historia hay más hombres que mujeres, o viceversa. Por ejemplo, las zonas rurales del país. En las zonas rurales del país reside aproximadamente el 25% de la población de Cuba. Es una zona fundamental para un país que tiene una base agropecuaria, que necesita una alimentación, etcétera, etcétera. Y ello tiene que tener niveles de atención, como se está teniendo, se está desarrollando de nuevo, para tratar de fijarla en ese lugar. En estos momentos las zonas rurales de Cuba empiezan a tener una característica general, obviamente que tienen matices, de que se quedan hombres mayores solos por la migración. Es decir, se masculiniza esa población y se envejece. Entonces, por lo tanto, tú tienes que jugar con todo eso para poder tener un desarrollo de economía y poder garantizar la fuerza de trabajo para la producción agropecuaria, la producción de las pequeñas industrias. Y eso lo pudiéramos como poner ejemplo en todos los sectores de la industria y demás, del desarrollo del capital humano, la biotecnología, es decir, la población que necesita más joven, mayor, más capacitada, más dedicada, y eso es parte de lo que estamos hablando de demografía y de economía. Ahora, ¿es responsabilidad solo del gobierno o también se pueden movilizar otras fuerzas? No, lo primero es que esta es una política pública que tiene que ser de conocimiento, dominio y actuación de toda la sociedad. Es el primer elemento. De lo contrario, el efecto que pueda tener a mediano y largo plazo, como yo explicaba, va a ser muy poco. Ese es el primer elemento importante. Por tanto, es responsabilidad del gobierno porque es una política de gobierno, pero es responsabilidad también del resto de los actores sociales, de la sociedad civil en su conjunto, de la población en su conjunto, porque no tenemos tiempo, pero hay un grupo de disfuncionalidades que también están presentes en la Cuba de hoy que tienen que ver con elementos de vulnerabilidad, de pobreza, etcétera, que si no se atienden integralmente y no se visibilizan integralmente y no se visibilizan además por los territorios. Es decir, esta es una política que se define
en las provincias, en los municipios, en los asentamientos, y que lleva además un nivel muy importante de sensibilidad. La situación demográfica de Cuba es muy similar, como yo decía, pero vamos a recordarlo ahora, a la de Japón, a la de Francia, a la de Inglaterra, a la de Estados Unidos, a la de Canadá, pero por el lado de acá, la de Chile, Uruguay, Argentina, que están por debajo del nivel de reemplazo. Por tanto, no es un problema excepcional de Cuba. Lo excepcional de Cuba está en la situación económica que tiene, en el enfrentamiento político que tiene, que no es por recordarlo, sino que tiene un efecto muy concreto. Y en este contexto, ¿cómo usted entonces diseña la ejecución de las políticas? Ahí, lo que no se puede hacer porque la economía no lo permite, muchas veces se puede avanzar, aunque sea un poquito así, un tantito así, desde la sensibilidad de los actores sociales, de los actores políticos, de todos los que gobiernan, de la ciencia. En esa medida sí se puede hacer mucho. Quizás no se puede avanzar mucho a la hora de las condiciones de un hogar de ancianos, que no van a ser comparables con las de otros países, pero sí en la atención, en la sensibilidad hacia eso. Y de eso se trata en gran medida esta política que está aprobada. Y además algo importante, esa política está vinculada con otras políticas que el país tiene también y que se aplican. Hay políticas para la niñez, la adolescencia y la juventud. Es decir, eso es algo importante. Hay políticas contra la discriminación racial, de adelanto de la mujer, es decir, en contra de la violencia hacia la mujer. Todo eso forma un todo que tiene, por decir algo, un marco general en la política demográfica con la cual se vincula, porque aquí es donde nacemos, aquí es donde fallecemos, aquí es donde emigramos y también donde nos unimos o nos desunimos o demás. Es decir, todo esto hay que verlo en ese contexto y por eso hablábamos de la relación de superestructural y también a la hora de la vida cotidiana, de la demografía y la economía. Esa es la capacidad de decisión que le hemos dado a los integrantes de nuestra sociedad de definir el número y espaciamiento de su descendencia. Eso es muy importante y los derechos legales y recursos, como son derechos adquiridos, se nos olvidan. Es decir, ya eso está, pero es así y eso se preserva. Y hay indicadores que a pesar de todos los problemas que todavía ahí están, Cuba sigue siendo un país, como se decía, de alta esperanza de vida, 78 años. Cuba sigue siendo un país de 7 de mortalidad infantil, llegamos a tener 4, es decir, aspiramos a que se pueda volver a... Con otra economía. Claro, con y todo eso es economía, todo eso es salud, todo eso es educación, porque a la medida que tú tengas una población más joven, más saludable, tú creas un mayor capital humano, y Cuba se ha distinguido por su capital humano, ayuda inclusive a otros países del mundo. Ahora hay una campaña muy grande contra los médicos cubanos, todo eso que sabemos, y eso es parte de la demografía y la economía y de las políticas. Y ahí entonces, si me permite, que ya casi me imagino que estamos terminando, pero el tema de las estrategias de desarrollo económico y social juega un papel fundamental. La estrategia de desarrollo económico y social tiene que estar basada, en primer lugar, en el conocimiento de las características de la población con que usted cuenta, en el país, en las provincias, en los municipios, en los asentamientos. Cuando violentamos eso, y muchas veces lo violentamos, entonces la estrategia no responde a las necesidades básicas de esa relación población-desarrollo. Ahora les pregunto, ¿tiene Cuba la capacidad para diseñar las políticas sociales para llegar a todo y cada uno de la población cubana? Yo creo que la tiene absolutamente. Es decir, lo que tenemos, te reitero, buscar nuestro propio camino en el contexto económico difícil que tiene el país. Y ha tenido experiencias en ese sentido. Lo que sucede en Cuba demográficamente en estos momentos, se ha dicho, no es ajeno a otra realidad del mundo. Lo que es propio de Cuba es la situación que hay de asfixia económica, etcétera. Y ahí hay que buscar nuestros propios caminos. Y eso es lo que establecen todas estas políticas, toda esta legislación, una nueva constitución, es decir, un código de familias muy avanzado. Todo eso lo tienes que ver como parte del desarrollo de esa política. Finalizo diciéndote, la política de niñez, adolescencia y juventud es una política estratégica para el país, es el futuro del país. Preservarlo, desarrollarlo, darle sus derechos, sus deberes y demás. Y yo creo que eso es parte de cómo iniciamos y concluyo mis intervenciones diciendo que estamos ante un tema, como empecé, estratégico, de demografía y economía.
Ahí va a llegar por qué hablar de demografía es también cuadrar la caja de la economía cubana. Porque sin población no vamos a poder cuadrar la caja de la economía cubana. La población es, como decía Juan Carlos al inicio, es el sujeto y objeto del desarrollo. Y las características que tenga la población, la calidad de vida que tenga la población, como invirtamos en los jóvenes en particular, que cada vez van a ser menos en esta estructura demográfica, nos va a decidir el asunto. Pero como la tengamos presente también a la hora de aprobar una inversión, y lo llevo a ese plano, a la hora de discutir la producción de alimentos, lo llevo a ese plano, a la hora de discutir la construcción de viales, a la hora de la electrificación del país. Cada uno de estos elementos tiene que tener presente la población con qué se cuenta y las características que tiene. Les doy las gracias a ambos. Hasta aquí llegamos en este programa de hoy. Recuerde, aquí indagamos en los problemas, proponemos soluciones para así poder transformar nuestra realidad y estar un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche, sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que